En este vídeo vamos a estudiar qué es un debugger, en español, un depurador de código. Cuando nos enfrentamos al análisis de un programa que nos han dado o de un programa que hemos realizado hace tiempo y no recordamos exactamente, o incluso de un programa que estamos desarrollando ahora mismo, nuestra primera arma es leer el código. Un programador experimentado es capaz de leer código y entender qué hace ese código. Es capaz de predecir cómo se comporta el programa en prácticamente todas las situaciones y por tanto tiene una comprensión global de lo que sucede a lo largo de la ejecución del programa. Pero en ocasiones, tanto los programadores experimentados como los programadores novatos necesitan utilizar un debugger. ¿Qué es un debugger? Un debugger es una herramienta de software que nos permite básicamente tres cosas. Nos permite pausar la ejecución de un programa en el lugar en el que nosotros queramos, nos permite ejecutar paso a paso nuestro programa y nos permite ver el contenido de las variables conforme vamos avanzando paso a paso por nuestro programa. La mayoría de los entornos de desarrollo, la mayoría de los conocidos como IDEs, tienen un debugger. Y BlueG también tiene un debugger. Vamos a ver cómo podemos acceder a él. Simplemente en el menú View, Show Debugger, y aquí nos aparece. Esta sería la ventana de nuestro debugger. Vamos a ampliarla un poquitito. Vamos a dejarla así. Bien, vamos a aprender a utilizar nuestro debugger. Voy a cerrar aquí. Para utilizarlo es necesario que las clases de nuestro proyecto estén compiladas, tal y como están aquí. Recordad que si no están compiladas, las clases aparecen con un rayado característico. Vamos a generar un escenario para comprobar la utilidad del debugger. Vamos a crear un objeto de la clase MailServer. Yo lo voy a llamar GmailServer. Vamos a crear un cliente de correo electrónico, un objeto de la clase MailClient llamado cliente1, que va a utilizar como servidor Gmail Server y que va a ser el servidor utilizado por pepe@gmail.com. Aquí lo tenemos. Y vamos a crear un segundo cliente, cliente2, cuyo servidor asociado va a ser Gmail Server de nuevo y que va a ser utilizado por maria@gmail.com. Vamos a crear desde el cliente de Pepe un correo electrónico. ¿Para quién? Pues para María. ¿Con qué mensaje? Hola María, soy Pepe. Ok. Y ahora vamos a ver qué sucede en un determinado punto de nuestro programa. Vamos a ir al código fuente de MailClient y vamos a decirle a BlueG que estamos interesados en que cuando la ejecución llegue a esta línea del método printNextMailItem, la ejecución se detenga. ¿Cómo podemos decirle a BlueG que queremos que la ejecución se detenga en este punto? Bueno, pues hay varias posibilidades. Una es recurrir al menú Tools, Set Clear Breakpoint. Otra es pinchar en el número de la línea. Nos aparece ahí una marca Stop. Si vuelvo a pinchar se quita. Y otra es utilizar las combinaciones de teclas Control B. Ahí tenemos la combinación, ahí tenemos la señal de stop. Bien, esto nos lleva
al concepto de breakpoint. En español, punto de ruptura. ¿Qué es un breakpoint? Si volvemos a BlueG, un breakpoint es una señal que hacemos en el código para decirle al depurador que se detenga en esa línea, justo antes de esa línea, en el momento de la ejecución. Vamos a probarlo cómo funciona. Vamos a cerrar esta ventana, nos vamos a ir otra vez a BlueG y vamos a invocar, aquí en el cliente número 2, vamos a invocar el método printNextMailItem. Fijaros lo que ocurre. Me salta la ventana del debugger y me salta la ventana del código fuente. En el margen izquierdo vemos una flecha negra que indica que la ejecución está pausada en este punto, en esta línea. No se ha ejecutado aún esa línea. Aquí tenemos la ventana del debugger. Fijaros que en la parte de abajo tenemos una serie de controles. Este botón Terminate nos permite terminar la ejecución del programa, pero resultan más interesantes estos otros tres. Continue lo que haría sería, si pulsamos en ese botón, la ejecución continúa y el debugger desaparece. Y estos dos botones, vamos primero con el botón de Step. Este botón nos va a permitir ejecutar línea a línea nuestro programa, teniendo a la vista nuestra ventana del debugger. Eso va a ser muy útil a la hora de poder comprobar si el programa se comporta tal y como nosotros esperamos. Fijaros en la parte derecha del debugger, tenemos tres secciones. Se refiere a las variables existentes en este momento. La primera sección, Static Variables, vamos a obviarla, dado que aún no lo hemos visto y no tenemos ninguna variable static. Esta sección, Instance Variables, se refiere a los atributos del objeto en el que estamos actualmente. Os recuerdo que el objeto en el que estamos es este de aquí, cliente2 mailClient, que es donde yo he invocado al método printNextMailItem. Y podemos ver aquí los atributos de ese objeto. Ese objeto cuenta con dos atributos: el atributo server, que es de tipo mail server. Ahora mismo contiene una referencia. La referencia es al objeto Gmail server que habíamos creado. Y tenemos otro atributo que es el atributo user, que es un string que contiene el valor mariagmail.com. Y aquí podemos ver las variables locales, que de momento en este punto no hay ninguna referidas a este método. Si yo le doy a Step, lo que va a ocurrir es que el debugger va a ejecutar esta línea. Esta línea lo que hace es invocar el método getNextMailItem sobre el objeto referenciado por el atributo server de nuestro objeto cliente2, y lo que devuelve este método se va a asignar a una variable local denominada item que sea de la clase mailItem. Si yo hago step, fijaros que la flecha ha saltado a la siguiente línea y en mi debugger ha habido cambios. ¿En dónde? En la sección Local Variables. Aquí tenemos una nueva variable local, item, de la clase mailItem, que contiene una referencia a un objeto. Si hago doble clic, puedo ver el objeto al que hace referencia esa variable. Y sería el mensaje creado por el cliente número 1 que ha llegado al cliente número 2. Fijaros que, como digo, la ejecución ha avanzado un paso. Ahora estamos en esta línea, en la línea del if. Nos dice que si el item tiene un valor nulo, va a ejecutar esta línea, y si no, va a ejecutar esta otra. Bueno, dado que la variable local item no tiene un valor nulo, sino que hace referencia a un objeto, a este que salía en pantalla,
lo más normal es que la ejecución salte a este item print. Vamos a hacerlo con step. Efectivamente comprobamos que la ejecución salta a esa parte del if. Así podríamos ir ejecutando nuestro programa paso a paso para comprobar que se comporta tal y como nosotros deseamos que se comporte. Es interesante ver cómo en nuestra línea 38, esta de aquí, donde habíamos fijado nuestro breakpoint, se produjo una invocación a un método, el método getNextMailItem del objeto referenciado por el atributo server. Bueno, cuando le dimos a step, BlueJ saltó a la siguiente línea, pero no pudimos ver cómo funcionaba la ejecución de este método. Volvemos a lo que hemos comentado otras veces de abstracción. Tenemos un objeto referenciado por el atributo server, que es de tipo mailServer, y tenemos este método. Bueno, pues confiamos en que este método funciona bien, que nos devuelve un mensaje, es decir, un objeto de la clase mailItem, y no entramos a ver el funcionamiento interno del mismo. ¿Qué ocurriría si nos interesara ver el funcionamiento interno del mismo? Bueno, pues para ello nos vamos a trasladar a esta línea de aquí. Vamos a pensar en esta línea de aquí. Si yo ahora ejecuto step, lo que va a ocurrir es que la ejecución BlueJ va a ejecutar esta línea y finalmente va a terminar el método. ¿Qué sucede si ejecuto step into? Bueno, pues lo que va a hacer BlueJ es meterse en la ejecución de este método. Vamos a verlo. Fijaros, ahora me encuentro ya en el método print, y ese método print además es un método que pertenece a la clase mailItem. Hemos saltado de clase. Estamos dentro del objeto mensaje al que hacía referencia la variable local item. Y ahora se van a ejecutar estas tres líneas. Si yo le doy a step, me sale mi ventana. Si yo le doy otra vez a step, me sale mi ventana con el segundo mensaje. Y si le doy a step, me sale el mensaje. Termina la ejecución, estamos en esta línea. Si le doy a step, volvemos al método printNextMailItem que había invocado el método print de la variable local item, y finalmente termina la ejecución del método, y por tanto nuestro debugger termina. Volveríamos a esta situación. Vamos a volverlo a ejecutar. Vamos a volver a ejecutar printNextMailItem. Nos vuelve a saltar el debugger. Estamos en la línea 38. Si ahora yo ejecuto step, fijaros que saltaría al if. ¿Y ahora qué sucedería? Bueno, como solo se envió un mensaje desde Pepe hasta María, tiene toda la pinta de que este ítem que se recibe del servidor esté vacío, luego valga null. Pero el debugger nos lo confirma. Ítem vale null. Luego, ¿hacia dónde saltaremos en caso de que yo vuelva a darle a step? Hacia esta línea, dado que ítem valía null. Si yo ejecuto otra vez step, en pantalla me dice que no hay nuevo mail. Otro step me dice que la ejecución del método terminó. Puedo cerrar el debugger y estoy otra vez aquí. Por tanto, el debugger es una herramienta muy útil
a la hora de comprobar si un programa se comporta tal y como nosotros deseamos, y es muy útil a la hora de detectar lo que nosotros conocemos como bugs, es decir, errores de programación.